Hola, buenas tardes, feliz martes a todos, bienvenidos a un webinar más. Mi nombre es Alejandro Ruiz y como todos los martes, es webinar de CESEM patrocinado por Medimarcas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para muchos profesionales de la salud y personal en general, el cual es la mascarilla correcta para la tarea correcta. En realidad, para este tema tenemos unos invitados especiales que son los ingenieros biomédicos Víctor Onofre y Miriam Olivar. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, súper bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación, todo muy bien, muy contento. Excelente. Antes de arrancar, me gustaría que me contaran un poco sobre el tema de hoy y qué se llevará a nuestra audiencia de este excelente tema que nos traen. Muy bien, gracias. Pues el tema de hoy, como lo mencionan, es algo que ya es ubicuo en nuestras vidas, que antes era un poco raro. Todos sabemos que ya esta pandemia nos ha cambiado y pues estos objetos que antes solamente veíamos en un hospital, ahora los vemos en la calle, en todos lados, de distintos colores, formas, tamaños, hasta ha sido cuestión de moda. Y aunque ya es un tema bastante sonado dentro de esta pandemia, sabemos que no deja de ser importante, ha sido uno de los principales elementos que ha ayudado a combatir esta pandemia, pero creo que a veces falta información fidedigna y muchos usuarios, mucha gente común tenemos dudas de cuál es la mejor mascarilla que nos conviene usar a nosotros como usuarios, y junto con mi compañera Miriam en esta hora les platicaremos del tema y a continuación ella les dará una extensiva charla de las diferencias entre una mascarilla y otra y cómo saber elegir cuál es la mejor mascarilla para nosotros, dependiendo de la tarea que vayamos a realizar. Muy bien, gracias, Víctor. Le comentamos a los usuarios y a aquellas personas que tengan dudas pueden irlas agregando a nuestro chat y al finalizar abriremos una sesión de preguntas y respuestas para que puedan ser atendidas todas a la claridad. Vale, entonces les cedo la palabra a Miriam, Víctor. El escenario es todo suyo. Gracias. Perfecto. Muy bien, ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, como ya comentó Víctor, el tema que vamos a tomar el día de hoy es la elección de la mascarilla correcta para la tarea correcta. Ahora bien, vamos a comenzar la charla con un hecho. No todas las mascarillas han sido creadas de la misma manera. Por lo cual, si no se elige la mascarilla correcta, podría estarse poniendo usted, su equipo o a los pacientes en riesgo. Pero en un momento como este, en donde hay una oferta tan grande de mascarillas, en donde las empresas han buscado disminuir costos para poder llegar a un mercado tan grande, ¿cómo se puede estar seguro de que se tiene la protección adecuada? Uno de los elementos más importantes para mantener al personal de cuidado de la salud y a los pacientes protegidos ante la exposición de enfermedades infecciosas es el uso de la mascarilla correcta. El uso de la mascarilla es crítico, ya que este ayuda a proteger las mucosas de la boca y de la nariz ante la entrada de patógenos cuando estamos en contacto de situaciones en donde hay fluidos corporales, donde hay aerosoles, donde hay partículas suspendidas en el aire. Entonces, si miramos todas estas mascarillas, podríamos pensar que todas nos protegen de la misma manera. Sin embargo, en un estudio realizado en Estados Unidos, nos muestra que el 75% de las mascarillas utilizadas en ese mercado, en el mercado de la salud en Estados Unidos, no tienen una clasificación que resista al contacto de los fluidos. No tenemos este dato para el mercado mexicano, pero definitivamente es un número mucho más alto. Y hacemos mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque utilizar una mascarilla que no tenga esa protección contra los fluidos nos puede poner en una situación de mucho riesgo. Así que comencemos conociendo los riesgos. Otro de los estudios de la AORN en el 2011 muestra que más del 25% de los fluidos que chocan con los cirujanos caen entre la cara y el cuello.
Este número nos muestra la importancia que tiene para que el personal de salud utilice una mascarilla que lo proteja correctamente. Obviamente, con el surgimiento de COVID, nos dimos cuenta de la necesidad de protegernos. Sin embargo, en un día a día, en una estancia cotidiana en un hospital, nos podemos dar cuenta que hay otras patologías con las cuales podemos estar en riesgo. Por ejemplo, podemos ver cómo en 1 mililitro de sangre, que prácticamente es nada, si lo comparamos con esta imagen de la cuchara, podemos encontrar una presencia impresionante de virus de hepatitis C, de VIH o de hepatitis B. Así que, bueno, con la finalidad de hacer mucho más sencillo la elección de una mascarilla y también para poder disminuir el riesgo del personal de salud, la ASTM y la FDA deciden desarrollar una clasificación y estandarizar para que las mascarillas cumplan 5 métricas de desempeño. Estas métricas, aquí está. Esta métrica es la filtración bacteriana, filtración de partículas, resistencia contra líquidos, transpirabilidad o respirabilidad y que no sea un producto inflamable. Además, las va a clasificar con 3 niveles de protección. Esto lo vamos a ir viendo y va a quedar un poquito más claro con las siguientes diapositivas. Algo que es importante también reconocer es que cuando una mascarilla cumple con los estándares de protección, lo vamos a ver tanto en la mascarilla, comúnmente en la mascarilla lo vamos a encontrar impreso en esta parte, pero definitivamente la caja que compremos en el súper, que nos proporciona nuestro proveedor de salud, tiene que tener una leyenda de cuál es el nivel de protección con el cual nos están protegiendo. Como les mencionaba, hay 3 niveles y entre más alto el nivel significa que es mayor la protección que se tiene contra el contacto de líquidos. Y para que quede un poquito más claro, les voy a mostrar un video de cómo se hacen estas pruebas. En este tipo de prueba, y en esta que vamos a ver, se utiliza una mascarilla estándar, o sea que no tiene un nivel de protección. La prueba se realiza con sangre sintética, se inyecta a una presión de 80 milímetros de mercurio, y la intención y lo que se busca es que cuando esa sangre esté en contacto con la tela de la mascarilla, no pase hacia la zona que esté en contacto con la cara del usuario. Como podemos observar en esta prueba, la sangre sintética traspasó las capas y está en contacto con la zona que podría estar cerca de la boca o de la nariz del usuario. Por lo tanto, esta no es una mascarilla que se recomendaría para un ambiente en donde hay fluidos corporales, un splash o aerosoles. Ahora vamos a ver. Esta prueba es la misma, pero ahora con una mascarilla que sí tiene un nivel. Este es un nivel 1 de protección. Y podemos ver claramente que del otro lado, la parte interna que está en contacto con el usuario está totalmente intacta. Esta es la parte que necesitamos concientizar y entender del por qué no todas las mascarillas son iguales. Pero también esto definitivamente va a depender del uso y quién va a usar la mascarilla, qué nivel de protección vamos a requerir. Ahora bien, vamos a hablar de algo muy importante. No todo es cuestión de fijarnos si vamos a estar en contacto con sangre o no, sino también cuáles son los otros parámetros para poder elegir la mascarilla correcta de acuerdo al uso correcto. Y estos parámetros son 3. La protección, los procedimientos a los que se va a enfrentar el usuario y la comodidad o preferencia personal. ¿Y esto qué es? Por ejemplo, usuarios que usan lentes. Lo ideal sería poder utilizar una mascarilla que tuviera un antibao para que la respiración no estuviera empañando el lente del usuario todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando empezamos a jugar entre qué va a necesitar y qué es lo que podemos ofrecer. Por ejemplo, también la mascarilla que puede estar utilizando un oficinista o el área de seguridad de cualquier edificio, de un hospital, no es la misma protección que requiere una enfermera o que requiere un médico que esté en contacto con un potencial enfermedad dentro de un área hospitalaria. Así que, bueno, dentro de nuestro portafolio de protección facial vamos a encontrar 4 familias principales.
Creo que todos estamos bastante familiarizados con las mascarillas que les llamamos de procedimiento. Estas mascarillas son las mascarillas de orejeras o de air loops. Esta mascarilla, la intención es que sea fácilmente retirable y posicionable, pero tiene un pequeño inconveniente. Voy a quitar un poco esto. Cuando nos colocamos la mascarilla, existe un espacio, un pequeño espacio que se genera en los laterales. E incluso si la gente no hace el correcto ajuste nasal, como se puede apreciar aquí, permite la entrada de aire que no se filtró a través de la tela. Entonces, bueno, ahorita que ya me coloqué la mascarilla, primero que nada comentarles que es súper indispensable al momento de colocarnos una mascarilla que hagamos el correcto ajuste nasal. La mayoría de las mascarillas va a tener un pequeño alambrito que lo que hace es ajustarse de acuerdo a la forma de nuestra cara. Las segundas mascarillas que vamos a tener son las quirúrgicas. ¿Por qué se le llama quirúrgica? Bueno, porque esta mascarilla tiene cintas que lo que hace es que se pueda ajustar correctamente a la morfología del usuario. Por ejemplo, las que son de orejeras, yo he visto a mucha gente que le hace nudos porque le quedan muy laxos las orejeras. Entonces, la intención de esto es realmente ajustarlo a la posición y a la forma de la cara del usuario. La segunda intención es que esté totalmente colocada, porque bueno, un personal que va a entrar al área quirúrgica entra estéril y no puede estar tocando su cara una vez que se hizo lavado. Otra de las familias que tenemos son los respiradores N95. Y el título de respirador se le da. ¿Por qué? Porque una característica indispensable para que una mascarilla sea considerada N95 es que tenga un ajuste totalmente hermético a la hora de colocarse la mascarilla. ¿Esto qué significa? Que no haya forma de que por ningún lado de la mascarilla pase o salga aire que no haya sido filtrado por la mascarilla en sí. Entonces esto es muy indispensable porque se puede elegir una mascarilla de la más alta protección, pero el hecho de no colocarla de la forma correcta puede hacer que las consecuencias del uso no sean lo que se esperaba con esta mascarilla. Y finalmente la mascarilla infantil. Creo que todos hemos visto ahora con esta situación de pandemia a nenes utilizando mascarilla de adulto, que le hacen el nudito, que todo el tiempo se les está bajando, incluso muy incómodas del uso. Entonces la intención es, bueno, hay un mercado específico de mascarillas diseñadas para la morfología y las necesidades que tiene un infante. Ahora bien, la mayoría de las mascarillas que vamos a encontrar que son desechables se componen de SMS, que es polipropileno. Estos son 3 capas, se llama SMS por el nombre de las capas, y están hechas de esta manera para poder realmente garantizar el filtrado y la comodidad y la fortaleza del material. Las 2 capas externas podemos ver que son fibras largas, que lo que le dan es el soporte a la mascarilla, que sea un material resistente para el uso. Y la capa interna es un total desorden. Es un montón de fibras acomodadas de forma aleatoria para que en el momento que estén en contacto con virus, bacterias, patógenos, estos de alguna u otra manera queden atrapados en la parte del filtro. Sin embargo, ¿qué nos hace a nosotros diferentes con una mascarilla SMS desechable que podemos encontrar en la farmacia o afuera del metro? Haier tiene una tecnología súper interesante que se llama PowerWarp. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? A la capa media, que es la capa donde se realiza la parte del filtrado, se le satura con microcampos eléctricos. ¿Esto qué significa? Imaginemos que tenemos un globo. Este globo hacemos presión contra nuestro cabello, entonces se genera este intercambio, esta polaridad, y en el momento en el que empezamos a retirar el globo, atrae a nuestro cabello. Bueno, en términos sencillos de poder entender, esto es lo que hace la tecnología. Se encontró o se sabe que las bacterias tienen una polaridad, ya sea positiva o negativa. Entonces,
Al haber hecho que la parte del filtrado, o sea, las fibras que van a evitar que pase la bacteria a través de la mascarilla, si se le ponía una polaridad, aparte de filtrar, capturan a las bacterias y las dejan ahí. Eso evita que con el uso estas bacterias puedan moverse y pasen hacia el usuario o se regresen al ambiente. Entonces, esto es muy importante de entender para saber que no todas las mascarillas están configuradas y hechas de la misma manera. Todos los que hemos tenido la oportunidad de entrar a un hospital o un área quirúrgica, nos podemos dar cuenta de algo. Algunas veces los médicos, las enfermeras van a traer ropa de tela. Ropa, incluso en la parte, en el momento en el que entran a un quirófano, esa ropa viene estéril, se lava, se lleva a la parte de sella y se vuelve a reutilizar. Pero algo que jamás vamos a ver es que los usuarios traigan una mascarilla de tela. Y esto es por la mera configuración que tiene la tela. O sea, es un trenzado que por más apretado que pueda estar, siempre van a haber pequeños espacios. Y estos espacios pueden ser el lugar por donde pase esa bacteria, ese virus, ese patógeno. ¿Y qué sucede si además esta tela la lavamos y la lavamos y la lavamos? Pues las fibras se van desgastando y los huecos empiezan a ser cada vez más grandes. Es por eso que siempre vamos a ver que la protección hospitalaria por normativa es con una mascarilla desechable de SMS, porque el acomodo de las fibras genera que el paso de esta bacteria o de este virus sea mucho más complicado por la forma tan aleatoria que tiene la configuración de la mascarilla. Además de lo que les acabo de comentar, hay 3 factores importantes que si agarramos una caja de cualquier mascarilla siempre vamos a ver, que es el PFE, que es la eficiencia de la filtración que tienen contra las bacterias, el BFE, la eficiencia, perdón, de partículas, BFE, que es la eficiencia de filtración de bacterias, y una diferencia de presión que es la respirabilidad. Este término no es tan conocido, pero ¿cómo se mide? Se mide la presión de la parte interna, o sea, el usuario trae la mascarilla puesta, la presión aquí y la presión externa y se hace una diferencia de presión. Este número, ¿qué es lo que nos va a indicar? ¿Qué tan fácil es para el usuario respirar cuando trae puesta la mascarilla? Entonces, todas las empresas que se dedican al desarrollo de este tipo de productos, lo que buscan es que este número sea lo más bajo posible, o sea, que sea un material que nos permita sentir lo más cómodos, lo menos esta sensación de ahogamiento, pero tener este balance en tener los valores más altos en protección contra bacterias y partículas. Es la razón por la cual no nos podemos poner un pedazo de plástico sobre la cara, porque pues, no podríamos respirar. Este valor lo vamos a ver, comúnmente está alrededor de 3. Entre más bajo, obviamente es una mejor respirabilidad, el usuario se siente más cómodo, entre más alto, se siente esta sensación de ahogamiento. Una mascarilla de niño, lo ideal, y al menos la nuestra lo tiene una respirabilidad del 1.5, con la finalidad de disminuir el hecho de que el nene se esté quitando la mascarilla y se sienta lo más cómodo posible. Sin embargo, sigue manteniendo niveles de protección bastante altos. Una mascarilla N95, por ejemplo, el nivel de respirabilidad que tiene es de 5. Y eso tiene sentido, es una mascarilla que requiere una mayor protección, pero pues bueno, en este juego de ganar y ganar, o ganar y perder, pues se pierde una parte de respirabilidad por aumentar la protección. Empecé platicándoles o haciendo mucho énfasis en las mascarillas que protegen contra el paso de fluidos. Pero como el tema de la charla es una mascarilla correcta para la tarea correcta, no todas las tareas requieren una protección contra fluidos. Entonces, quiero que también sepan que en el mercado y dentro incluso de nuestro portafolio tenemos mascarillas que las clasificamos estándar, que es esta mascarilla de uso rápido para esa tarea en donde no se va a estar en contacto con fluidos. Esta parte ya se los comenté, hay 3 niveles. Nosotros dentro de nuestro portafolio vamos a encontrar los 3 niveles de protección, cada uno tiene un color y así lo vamos a ver ilustrado en la caja de las mascarillas.
Y solo para hacer énfasis en cómo se logra un nivel 3 de protección, es además de las 3 capas que ya habíamos visto, nuestras mascarillas tienen una cuarta capa. Así que la construcción de esa mascarilla, uno, nos permite una fácil respirabilidad, no tiene un nivel tan elevado, pero nos permite una excelente protección. Ya como dato cultural, todas las mascarillas de nuestra marca que son nivel 3 de protección van a ser color naranja. Es una manera muy fácil de que como usuarios y como pacientes podamos identificar que nuestro médico está cuidándose con el más alto nivel de protección. Y la realidad es que nuestro portafolio es súper amplio. Tenemos 108 tipos diferentes de mascarilla. Y esto va a ser porque hay diferentes necesidades de usuario. Por ejemplo, les comentaba la parte de los usuarios con lentes o usuarios que requieran tener protección también en la parte ocular. Entonces tenemos mascarillas que tienen un visor incluido, antirreflejante, y que esta parte que vemos, que es una especie de telita de fieltro, lo que hace es atrapar el vaho y evitar que se empañe el visor. Y se pueda trabajar perfectamente con una protección súper cubierta en los ojos, en la boca y en la nariz. Pero también vamos a tener este tipo de mascarillas que son, bueno, una de mis favoritas, porque lo que tiene es una parte que se retira y esto es pegamento. Este pegamento, súper amigable con la piel, lo que hace es que a la hora de que nos coloquemos la mascarilla, el espacio que hay para el usuario que está usando lentes o para los que van a hacer microcirugía, pues no se está empañando. Muchas veces yo entré a procedimientos en donde el médico se tenía que poner micropor para evitar que se empañen los lentes. Entonces, esta es una súper solución para esas necesidades y además, pues muy amigable con la piel. Entonces, tenemos mascarilla nivel 1, mascarilla nivel 2, nivel 3, con visor, sin visor. Entonces, es encontrar cuáles son tus necesidades, que te comunicas con nosotros y podamos proporcionarte la mascarilla más adecuada. Y finalmente, esta mascarilla que nace cuando surge el brote de tuberculosis en Estados Unidos, que era una mascarilla popular en un nicho muy pequeño y que ahora gracias a la pandemia se súper popularizó, es la N95. Esta mascarilla N95, que es muy interesante a ver. Cuando hablamos de protección contra patógenos y contra bacterias, tiene una protección de casi el 100%, un 99% de protección. La respirabilidad que les comentaba es de 5, pero lo que hace, además de un productazo a nuestra mascarilla, es que además es naranja. Es una mascarilla que tiene protección de nivel 3 contra el paso de fluidos. Entonces, con este producto se busca totalmente proteger al usuario contra cualquier situación que se pueda encontrar ahora con el tema COVID o tema COVID y aparte una cirugía, por poner un ejemplo. Entonces, pero les comentaba hace un rato que es indispensable que la mascarilla, para que funcione correctamente, tenga un cerrado totalmente hermético. Y creo que todos, si no es que, bueno, generalicé, pero la mayoría, seguramente ahora con pandemia vimos estas imágenes súper gráficas de los médicos retirándose los gogles, este tipo de protección gigante, retirándose la mascarilla y con la piel súper lacerada, dañada. ¿Por qué? Porque este tipo de mascarillas no es para todo el mundo. O sea, si vas a salir a pasear el perro, no necesitas este tipo de mascarilla. ¿Por qué? Porque no son cómodas. Y es una realidad, o sea, se sacrifica la comodidad con el hecho de que es una mascarilla que protege perfectamente contra los virus, contra cualquier partícula que esté en el aire. Pero, ¿cuál es nuestra diferencia con las mascarillas N95 que podemos ver en el mercado? La superficie de contacto que tiene con la piel. Si se pueden ver en la imagen, la realidad es que la mascarilla va todo alrededor de la mejilla y baja totalmente en la parte del cuello.
Entonces, el hecho de que se distribuya esta fuerza que tiene que tener de contacto la mascarilla con la piel en un área mucho más grande, nos ayuda a disminuir la incomodidad que representa el uso de la mascarilla. Entonces, quien no ha tenido la oportunidad de usar nuestra mascarilla, úsenla, pruébenla y vean la diferencia que se siente en la comodidad contra una mascarilla de concha o de una forma en donde el espacio y el área de contacto es mucho menor. Además, como podemos ver, tiene una cámara muy amplia. Esta cámara, la intención que tiene es que el usuario no sienta esta sensación de ahogo, que tenga más espacio para poder hacer este intercambio a la hora de respirar. Y finalmente, de todas las bondades que tiene nuestra mascarilla, N95 es una mascarilla que se probó con agentes de quimioterapia. Está aprobada para el uso con 7 de estos agentes. Entonces, no solo tiene una protección súper alta en cuestión de patógenos y bacterias, no solo tiene una protección contra los fluidos, sino además se puede utilizar en un ámbito donde pues, los agentes son muy agresivos y donde se necesita una protección muy buena para el usuario. Bueno, hasta aquí, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Víctor, que nos va a dar un poco más de antecedentes de qué sucedió con el uso de la mascarilla en la pandemia. Muchas gracias, Miriam. Muy completa la información. Y complementando el tema, como les decía, es un tema muy ubicuo, algo de lo que se habla mucho en redes sociales, hay información disponible, pero ha habido toda una evolución y nos remontamos a los que todavía nos acordamos de cómo era la vida antes de la pandemia, y el uso de mascarillas, sabíamos que todavía era muy controversial. Ahora ya te subes al transporte público, vas al súper, vas a un restaurante, a un hotel, es un requisito tener el cubrebocas para entrar o la mascarilla para entrar, y ya estamos acostumbrados a esto. Pero antes era muy controversial, no existían datos suficientes para respaldar el uso de las mascarillas fuera de un ambiente hospitalario. Después de esto llega COVID, llega pandemia y la controversia se hace presente. Antes no se tenían datos, ahora se empieza a dudar de todo. Y si se acuerdan, al principio había opiniones encontradas por todos lados, y las organizaciones de salud, los gobiernos, los colegios médicos, el público en general, todo el mundo tenía una opinión distinta. Al principio, no sé si recuerden que una de las opiniones era que solamente el personal de salud o solamente la gente que estaba enferma o con contacto con enfermos debía usar una mascarilla como tal, si no, no era necesario. Y parte de esto era la preocupación por el desabasto para el personal de salud, que sí sucedió por compras de pánico, como sucedió con el papel de baño. Y otra parte de esto fue la duda científica real sobre la efectividad de las mascarillas debido a la medida de las partículas que estaban involucradas. Y ahí entra otra discusión totalmente más profunda y distinta sobre si las mascarillas servían o no. Como les comentaba Miriam, primero estábamos acostumbrados a estas mascarillas, a estos cubrebocas, pues como de salud pública, de 2 capas, que pues prácticamente todo pasa a través de ellos. Después se empezó a hablar de las mascarillas tricapas, después se habló de las mascarillas N95, y se ponía todo en tela de juicio, como cuando pasa que hay mucha información disponible. Se habló de la escala que se necesitaba para cubrir con esta protección, y se habló de la escala del virus, por ejemplo. Si se fijan en esta imagen que se ve, es una escala grande de distintas partículas, donde ahí donde está el puntero, esa partícula roja señalada es la del coronavirus, que es una escala muy pequeña que va de 0.1 a 0.5 micras, o sea, son de 100 a 500 nanómetros, es una escala muy, muy pequeña. Para que se den una idea de la escala real, hasta el lado derecho, esa curva que se ve, es un cabello humano. Eso que parece como una colita de rata, es un cabello humano. Lo que sigue allí
esa piedrita que se ve a un lado es un grano de arena, después un grano de sal, después una célula blanca, un linfocito del cuerpo, y después un grano de polen, que es, ahí lo que sigue es una partícula de polvo y ahí se acaba como el espectro visual que el ser humano alcanza a ver. De allí para abajo va una célula sanguínea y ahí empezaba la controversia una vez más, porque había quien decía que el respirador, la mascarilla, tenía que filtrar el tamaño exacto del coronavirus, de la partícula del virus como tal, y había quien decía que realmente lo que se debía filtrar era la partícula más pequeña de saliva, estas gotas respiratorias, que el argumento era que el virus no iba solo en el aire, sino que iba envuelto en una gotita de saliva y era lo que quedaba suspendido en el aire. Entonces, con la información que teníamos de cubrebocas y la información que teníamos de partículas y de virus, era un mar de confusión. Y esto no paraba. La información seguía llegando. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, se empezaron a hacer estudios cada vez más serios, ya ahora con más información, donde se mostraba que realmente sí hacía diferencia el usar las mascarillas. Al principio había mucha controversia, se fue haciendo más evidencia y empezó a ser algo más aceptado a nivel general, pero sí tomó tiempo. Gráficas como esta nos mostraban que donde sí se usaba la mascarilla tardaba más tiempo en llegar a los 100 primeros casos, y en esta otra gráfica se podía ver las curvas epidemiológicas de los distintos países, como eran muy distintas cuando sí se usaba la mascarilla de manera genérica, generalizada en los países, como fue el caso de Corea, de Japón, donde la curva era más plana y por eso se hacían estas campañas de aplanar la curva. Y en lugares con población alta, como China, Estados Unidos, España, Irán, mismo Francia y Alemania, los picos, las curvas se hicieron muy verticales al no hacer un uso generalizado de mascarillas. Y también en distintos escenarios hubo distintas iniciativas, como podemos ver en la siguiente diapositiva, muy contrastantes. Vemos de un lado la iniciativa que tuvo la República Checa, donde al haber una ausencia o un desabasto de mascarillas, se hizo una campaña gigantesca en redes sociales para que todo el mundo usara mascarillas hechas en casas, con pañuelos, con tela, y la gente las hacía y las donaba, con el argumento de que cualquier cosa era mejor que usar nada, y estaba la otra contraparte que decía que forzosamente se necesitaba algo quirúrgico, un N95 para hacerle frente al virus. Y del otro lado estaban países como Japón, donde se usaban, como se alcanza a apreciar en la foto, mascarillas más de tipo quirúrgicas o más especializadas para la población en general. Muchos estudios hicieron, uno de estos concluía que usar mascarillas hechas en casas sí es mejor que nada, pero que debería de emplearse como un último recurso, ya que una mascarilla especializada, una mascarilla quirúrgica, es al menos 3 veces más efectiva para evitar la propagación de enfermedades respiratorias, como es el caso del coronavirus. Y bueno. Muy bien, aquí llegamos con la información, espero que les sirva. Somos la ingeniera Miriam y su servidor Víctor Onofre de la empresa Halyard. Como envolviendo toda esta información, vemos que sí hay muchas opciones, hay muchas necesidades, y por eso la información que nos presenta Miriam es tan importante, de saber qué necesidades tenemos y cuál es la mascarilla más adecuada para nosotros. Miriam, si quieres decir algo para cerrar. Quiero dejar de compartir. No, sería todo. O sea, estamos abiertos a si tienen alguna pregunta. Bueno, este es el momento indicado para hacerlo. De acuerdo, muchas gracias, Miriam, Víctor. Entonces daríamos entrada a la sesión de preguntas y respuestas, si me lo permiten. Comenzaría a pasarles las preguntas de la audiencia y a ustedes me ayudan respondiendo según sea necesario, ¿vale? Okay. La primera pregunta es de María del Pilar. Nos pregunta, ¿qué es el SMS?
de las mascarillas de uso hospitalario que nos recomendaste. Ah, ok. El SMS es el nombre que se le da a las 3 capas del polipropileno. Es Spunbond y Meltdown y Spunbond. Entonces, básicamente es el nombre que surge en Estados Unidos con el que se le denomina, y para hacerlo mucho más sencillo, pues se le llama SMS. Es fibras de polipropileno que se acomodan de tal manera para que sea efectivo el filtrado de los virus, bacterias y patógenos. De acuerdo. Otra pregunta es de Ann Lopram. ¿A partir de qué edad en bebés o niños muy pequeños se puede utilizar una mascarilla y dónde es recomendable desecharlas? Pues es que mira, esa respuesta es bastante controversial, porque fabricante nos sugiere, y de acuerdo a los estudios, que es a partir de los 4 años, en donde se puede disminuir el riesgo de una asfixia por el uso o por traer un pedazo de tela sobre la cara. Las necesidades y lo que surge con la pandemia es muchos más papás que estamos preocupados por la seguridad de los niños, en donde esto se ha bajado a 2 años. Todavía no hay estudios concluyentes y afortunadamente no es un virus que afecte tan drásticamente a niños, pero lo ideal y lo que dicta fabricante es a partir de los 4 años. ¿Y dónde desecharlas? Híjole, esa respuesta la desconozco, no sé, Víctor, ¿tú sabes algo al respecto? O sea, porque sí es un tema de salud pública, o sea, veo que ahora hay botes de basura destinados para residuos biológicos, pero la realidad es que pues, nuestro día a día pues, no es tan común que encontremos eso. Entonces, las prácticas lo poco que yo he leído es ese material se separa en una bolsa y se cierra y se separa de la basura común para no contaminar. De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta de Laura Morales. Nos pregunta, ¿se pueden reutilizar alguna de las mascarillas de las que nos platicaste? Es que todo es interesante de poder comentar. O sea, fábrica que dice, o la razón por la que se hace la mascarilla es un personal de salud se pone la mascarilla, está en contacto con un paciente, termina su contacto con el paciente, se retira la mascarilla y la desecha. Esa es la funcionalidad y el por qué no vamos a hacer esta contaminación cruzada del personal de salud. El tema pandemia pues nos ha obligado a todos a utilizar mascarillas y no hay un número que podamos como ofrecer bueno, si la usas 8 horas está perfecto, pero si estás demasiado expuesto, úsala 4 horas. ¿Qué es lo que sí sabemos? Es, si la mascarilla está en contacto con líquidos, empieza a perder la efectividad. Entonces, si por alguna razón se mojó, estornudamos y la traíamos puesta, lo más recomendable es tirarla y cambiarla por otra. Pero un estándar de, bueno, toda tu jornada laboral o úsala 4 días y luego la tiras, no tenemos esa información como establecida. De acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta de Felipe. ¿Qué mascarilla nos recomendarían en el caso de un paramédico? Definitivamente una nivel 2, nivel 3 de protección, porque es un usuario que no sabe qué va a encontrar en el momento que va a estar en contacto con un paciente. Y posiblemente sea una persona con una fractura expuesta o sea una persona que se cayó y se lastimó la cadera. Entonces, ante la intención de proteger lo más posible al usuario ante cualquier riesgo, sería utilizar una mascarilla, por ejemplo, como esta. Incluso podría no ser necesario el visor, va a depender, pero podría ser una nivel 3 de protección con orejeras para que sea más fácil de estar quitando. No necesita ser de tiras, pero sí un nivel alto de protección. De acuerdo. Nos pregunta Berta García, ¿es importante saber el cómo debemos de guardar nuestras mascarillas? Es una interesante pregunta. Sí, porque incluso ahora ya en el mercado empezaron a surgir estas cajitas de plástico todas coquetas para poder guardarlas. Y creo que es una práctica bastante sana. O sea, yo recuerdo ahora que empecé a salir a restaurantes, en donde hay algunos en donde incluso te dan una bolsita de papel para que en el momento en el que te sientas pongas tu mascarilla dentro de la bolsita y no sobre la mesa. Porque ¿qué está sucediendo? También estamos todo el tiempo con un pedazo de tela o una mascarilla desechable
que si no tenemos un correcto guardado en el momento en el que estamos utilizándola, pues la podemos contaminar y va a ser totalmente perjudicial para nosotros. Como reitero, o sea, la información como fábrica es: usa la mascarilla, está en contacto y deséchala. En el día a día, pues sería, pues trata de cuidarlo lo más posible para no contaminarte tú, para no contaminar el área en el que estás comiendo, en la que estás tocando, y pues que realmente la protección sea efectiva. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿se pueden esterilizar las mascarillas? Mira, hace poco estuve en contacto con un ingeniero que trabaja en una selle, y donde me contaba y me mostraba que al inicio de la pandemia ellos tuvieron que reesterilizar las mascarillas. ¿Por qué? Pues justo era una necesidad que superaba la oferta que había en el mercado de este tipo de productos. En el INER fue otro de los casos muy sonados donde se estuvieron esterilizando las mascarillas. La respuesta sería no. Sin embargo, ante esta necesidad, pues fue mejor reesterilizarlas que no usar nada. Ahorita que ya la oferta es suficiente como para poder cubrir las necesidades del mercado, no se recomendaría estarlas esterilizando. De acuerdo, gracias. Y otra pregunta, ¿las mascarillas con pegamento de las cuales nos platicaste son aptas para uso prolongado? Pues su uso real y la razón por la que surge es para estos usuarios que van a estar 4, 5, 6, 7, 8 horas en un quirófano, dependiendo de la complejidad de la cirugía. Se retira y se quita. ¿Qué sucede si, no sé, la quiero comprar yo como usuario de lentes, me pongo la mascarilla, la traigo, me la quito, la traigo, me la quito? Bueno, eventualmente el pegamento de quitarla y ponerla va a perder esa efectividad. Entonces, la intención es que sea una mascarilla de un solo uso. Si lo que se requiere es una mascarilla para el día a día, se recomienda más la que tiene este tipo de material, no sé si se ve, que es la telita, el fieltro que les comentaba, que es otro tipo de protección. Aquí se queda atrapado y esta, al no tener pegamento, sí se puede estar retirando y poniendo continuamente. De acuerdo, gracias, Miriam. Antes de pasar a la información de Medimarcas y a nuestro cierre, no sé si quieras compartirnos un mensaje final o, en dado caso, Víctor. Toda la palabra, Víctor. Ya hablé mucho ya. Muchas gracias, Miriam, por la información tan completa. Nada, pues agradecer su atención, recordarles nuestra marca es Halyard y somos aquí socio comercial de Medimarcas. Esperemos busquen nuestros productos aquí y pues un gusto. Estamos a la orden. Gracias. Bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar posteriormente este webinario y todos los que hemos tenido en nuestras sesiones. Es importante mencionarles que Medimarcas cuenta con una gran cantidad de sucursales. Nuestra matriz está ubicada en Guadalajara, López Mateos. También contamos con la sucursal Hospital Pediatría, Hospital Civil. En Durango tenemos Hospital 450. Hospital Materno Infantil, tenemos la sucursal en Puerto Vallarta y sucursal Colima, y vamos por más sucursales. Les quiero agradecer, Víctor, Miriam, por haber estado presentes con nosotros en este webinario. Quiero agradecer a la audiencia por participar activamente con sus preguntas. Les comento que las constancias de participación de este webinario se les hará llegar a quienes se registraron en el formulario mañana, más tardar a mediodía, ¿vale? Entonces, les agradezco, Miriam, Víctor, por habernos acompañado a este webinario, y a nuestra audiencia nos vemos el siguiente martes, y excelente tarde para todos. Gracias, Miriam, Víctor. Muchísimas gracias. Aparecieron nuestros números de contacto. Cualquier cosa que requieran, si alguna de las preguntas no fue resuelta, nos pueden buscar, nos pueden escribir, y pues estaríamos muy contentos de poder ayudarlos a despejar alguna de las dudas. Y muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy.